Bendiciones, bendiciones, mis amados hermanos. Hoy con un tema poderoso, pero le voy a recordar que debe suscribirse a nuestro canal Casa del Espíritu Santo para que cada vez que subimos un video, una palabra, usted pueda recibirla. Amén. Y dele me gusta y toque la campanita, como dicen por ahí, gloria al Señor. Hoy con el tema Gloria al Señor, ¿sabes quién eres? Esta es una interrogante que debemos hacernos siempre. ¿Sé quién soy? Yo debo conocerme a mí mismo antes de. Para ser un triunfador necesitamos conocernos. Para ser vencedores necesitamos conocernos. Yo no puedo vencer a alguien que yo no lo conozco. Debo conocer a mi enemigo. Debo saber cuáles son sus debilidades. Debo saber cuáles son sus fortalezas. Por eso es que usted ve que mucha gente no tiene victoria. Porque para tener victoria tenemos que estar preparados, aleluya. Debemos saber quiénes somos, gloria al Señor. Aquí fue la clave de aquel muchachito llamado David. Esa fue la clave de ese muchachito, que él sabía que su enemigo, que su contrincante, que aquel hombre llamado Goliat, ¿sabe qué? Era un tipo que no tenía pacto. Pero ¿cuál es la clave del éxito de David? Que David sabía que él era un hombre de pacto. Él sabía que tenía el respaldo del cielo. Él sabía que había sido ungido. Entonces, esa es la clave, conocerte a ti mismo. Cuando sabes quién eres, va a ser un triunfador. Así es que procure conocerse, gloria al Señor. Procure ver qué tiene que arreglar, qué tiene que cambiar, gloria al Señor. La Biblia dice en Juan 10:10, Jesús hablando: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Pero dice Cristo: más yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El propósito de Dios es que usted y yo tengamos vida bendecida. El propósito de Dios es que usted y yo seamos victoriosos en este mundo. El propósito de Dios es que usted y yo brillemos como el sol al mediodía. Eso es lo que Dios quiere. ¿Cuál es el problema? Que para lograr eso nosotros tenemos que agotar algunos procedimientos. Gloria al Señor para siempre. Porque escuchamos lo que dijo Jesús: el diablo vino ¿a qué? A hurtar, a matar y a destruir, a dividir, a meter cizaña. Pero Cristo dice: pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces aquí hay dos lugares. Uno es los que están con el diablo y otro es los que quieren la vida abundante de Cristo. Si usted quiere la vida que da el diablo, que ofrece el diablo, entonces usted lo que tiene es solamente que negar a Cristo. Pero si usted quiere la vida abundante que Cristo ofrece, solamente debes creerle a Él. Aleluya, gloria al Señor, conocerle a Él. Déjenme decirle que esta es la clave del éxito: conocerme a mí. Pero es imposible que yo me pueda conocer a mí si no conozco al que me llamó, a quien me envió. ¿Cómo puedo tener fe en mí si no sé de dónde vengo? Si no sé para dónde voy. Debemos conocernos a nosotros mismos. Jesús estaba interesado en que sus discípulos se conocieran. Por eso es que Jesús le hace una pregunta, le dice: ¿quiénes dice la gente que soy yo? Y ellos dicen: bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Moisés, otros dicen que tú eres el Jeremías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista. Pero hay algo que me llama la atención, y es que a Jesús no le importaba lo que la gente pensara de él. No, 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 no. Si vemos, Jesús estaba buscando algo más allá. A Jesús le interesaba que sus discípulos supieran quién eran ellos. Pero esto es imposible, repito, si usted no conoce a quien lo llamó. No puede conocerte a ti si no conoce a Cristo. No puede conocerte a ti si no conoce el Espíritu Santo. No puede saber de qué eres capaz si antes no saber de dónde viene y para dónde va. Entonces Jesús le dice: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro dice: maestro, aquí estoy. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya, tú eres el Salvador del mundo. Jesús le dice: Pedro, y tú eres Pedro, porque lo que ha dicho no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre, que es el Espíritu Santo.
el que revela todo mi secreto. Aleluya. Así es que mis amados hermanos, mis amigos queridos, gloria a Dios, Jesús estaba interesado en que sus discípulos conocieran quién era Él. Porque cuando le conoce a Él, te conoce a ti. Y cuando te conoce a ti, eres un victorioso seguro. Gloria al Señor para siempre. Ahí es cuando viene, que cuando Jesús le suelta, cuando Pedro tiene esta revelación de quién es Jesús, entonces es cuando viene la revelación del cielo o la palabra. Gloria a Dios, porque cuando tú conoces a Dios, Dios te va a reconocer a ti. Pero Dios no puede reconocerte a ti como hijo sin que primero tú le reconozcas a Él como tu Señor. Por eso es que Cristo dice, el que quiera venir en pos de mí debe negarse a sí mismo. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Pero primero debes creer. Eso fue lo que pasó con aquel hombre en Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. Aquel hombre llamado Nicodemo. Dice un principal de los fariseos, de los religiosos de aquel entonces. Pero sabes, él viene a Jesús y le dice, maestro, sabemos que lo que tú haces no lo hace hombre normal. O sea, tú vienes de Dios. Pero Jesús le dice, te tengo una noticia. Si quieres entrar en el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Jesús le está diciendo, usted necesita un cambio de mentalidad, no un cambio de religión. La gente no está necesitando un cambio de ropa. La gente no está necesitando un cambio de peinado. La gente no está necesitando un cambio de pueblo, de nación, de país, de cultura. La gente está necesitada de un cambio de mentalidad, que es lo que viene a cambiar tu corazón. Cuando hay un cambio de mentalidad, automáticamente el hombre y la mujer pasan a ser diferentes. ¿Por qué? Porque comenzamos a actuar diferente, comenzamos a ver las cosas diferentes. ¿Ve? Entonces cuando Pedro le declara a Jesús quién es Él, entonces Jesús le dice, sabe, por cuanto tú me conoces, yo también te conozco y digo que tú eres Pedro y que sobre esta roca yo voy a edificar mi casa. ¿Sobre cuál es la roca? Que Jesús dice, ¿cuál? Sobre esta palabra que tú has declarado. Yo voy a edificar mi iglesia. Pero no se queda ahí. Jesús le dice, y por cuanto tú me has conocido, yo te digo que te entregaré las llaves de los cielos. ¿Qué quiere decir? Te daré la revelación de mi misterio. Te revelaré los misterios que hay en mí. Porque el reino trata de misterio. Por eso es que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque las cosas del Espíritu hay que juzgarlas espiritualmente. Solo el Espíritu te puede revelar las cosas de Dios, porque Él es el único que escudriña lo profundo de Dios. Más nadie, el Espíritu Santo, gloria al Señor. Por eso es que Cristo dice a los discípulos, tranquilo, que el que viene en mi lugar les revelará todo lo que yo no le he revelado. Aleluya. Entonces Jesús dice, a ti te entregaré las llaves de los cielos, y lo que ate en la tierra será atado en el cielo. O sea, lo que usted confirme en esta tierra, Pedro, será confirmado en el cielo, y lo que usted desactive en esta tierra será desactivado en el cielo. A quien ustedes le perdonen los pecados le serán perdonados, pero a quien ustedes se los retengan le serán retenidos. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Pero la clave es conocer a Jesús. Porque cuando conozco a Jesús, yo voy a saber de dónde vengo, dónde estoy, para qué estoy y para dónde voy. Cuando conozco a Jesús, yo sé cuál es mi asignación. Cuando conozco a Jesús, yo sé quién está conmigo. Cuando conozco a Jesús, yo sé qué puedo hacer. Eso fue lo que le pasó a aquel muchacho, ¿verdad? Llamado David. David le tocó enfrentarse, ¿verdad?, a Goliat. Pero David sabía, David se conocía, David sabía quién era. David sabía que él contaba con el respaldo del cielo. Pero David también sabía que su contrincante, que su enemigo, que el enemigo del pueblo de Dios, este hombre era un incircunciso. Por eso fue que le llamó así. Él era un tipo que no tenía pacto. Ve, entonces cuando te conoces, tiene la victoria segura. El que conoce su futuro nunca llora su presente. Alabado sea el Señor. Te lo voy a repetir. El que conoce su futuro nunca llora su presente. No importa por lo que esté atravesando, no importa por el momento oscuro que esté viviendo.
Lo que sí importa, ¿sabe qué? Es lo que viene. Amén. A José lo metieron en la cisterna. A José lo vendieron como esclavo. A José, el hijo de Jacob, le levantaron falso testimonio en la casa de Potifar. Luego lo llevaron a la cárcel. Pero te tengo noticia. Todo obra para bien en la vida de lo que hemos sido llamados por Dios. Dice que luego que está en la cárcel, de ahí Dios lo hizo que lo sacaran para el palacio. O con el faraón. Y no solamente con el faraón, sino que después del faraón era José. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Si te tiran en la cisterna, allí Dios se mete contigo. Si te venden como esclavo, allí Dios camina contigo. Si te meten en la cárcel, tranquilo que allí Dios se mete contigo. Si te meten en la cueva con los leones, tranquilo que allí Dios se meterá contigo. Si te meten en el horno, metieron 3, pero después el rey vio 4. ¿Por qué? Porque Dios se mete contigo donde quiera que tú te metas. ¿Por qué? Porque tú eres su propiedad. Aleluya. Pero eso debe conocerlo. Y solamente lo conocemos a través de la palabra. ¿Ve? Qué privilegio es conocer a Jesús. Porque cuando conoce a Jesús, entonces conocerá cuál es tu asignación. Aleluya. Te lo voy a repetir. Solo conociendo a Jesús sabrá cuál es tu verdadera asignación. Hay mucha gente que por no conocer su asignación están sufriendo. Hay gente en el pastorado, Dios no lo ha llamado a ser pastor, van a vivir sufriendo toda la vida. Otros están predicando, Dios no lo ha llamado a predicar, van a sufrir toda la vida. Otros están de misioneros, pero Dios no lo ha llamado a eso, se van a morir. ¿Por qué? Porque si Dios no te ha llamado a algo, Dios no te puede respaldar. Dios solamente respalda su palabra. Hay gente que se mete a ser doctor, pero ese no es su llamado. Esa no es su asignación y por eso le va mal. Otros se meten a la educación, pero Dios no lo ha llamado ahí. Solamente se meten por el dinero, otros se meten a pelotero, al deporte, pero no porque esa es su asignación, sino por el dinero, por la fama. Y por eso es que terminan mal. ¿Por qué? Porque Dios solamente respalda a quien Él envía. Gloria al Señor para siempre. Así es que David tuvo la victoria porque David se conocía. David sabía que él no venía solo. Por eso es que le dice, ¿sabe qué? Goliat, hoy yo te entregaré, oye, a las aves de los cielos y te entregaré a la fiera del campo tu cuerpo. ¿Por qué? Porque Jehová te entregará en mi mano y yo te cortaré la cabeza. David sabía quién era su Dios. David sabía quién era él. David sabía que ese era su turno. David sabía que ese era su momento. David sabía quién era. David sabía quién lo llevó a ese lugar. David sabía que no andaba solo. Cuando conoces a tu Dios, te conocerá a ti. Y cuando te conoce a ti, tiene la victoria asegurada. Gloria al Señor. El problema de muchos es que están como Marta y María. ¿Cómo estaba Marta y cómo estaba María? Marta ve que Jesús llega a su casa, pero ella sigue gritando angustiada. María sabe que Jesús llegó y le dice, maestro, Jesús le dice, tranquila, estén tranquila porque su hermano Lázaro va a resucitar. Pero ella le dice, maestro, sabemos que va a resucitar, pero en el tiempo de la resurrección. Jesús le dice, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hay mucha gente que en vez de poner su mirada en Cristo, tienen su mirada en su enfermedad. Hay otros que en vez de poner la mirada en Cristo, tienen su mirada en las deudas. Otro en vez de poner la mirada en Cristo, la tienen, ¿sabe qué? En el problema familiar por el que están atravesando. Otros en vez de poner la mirada en Cristo, la tienen en su dificultad. Déjame decirte, quita la mirada de tu muerto, quita la mirada de tu problema, quita la mirada de tu dificultad, ponla en Cristo. Cristo le dice a Marta, Marta, no te he dicho que si cree en mí verás la gloria de Dios. Hermano, amigo, la clave es creerle a Él. Cree en Cristo Jesús, cree en su palabra y va a vivir de victoria en victoria. Aleluya, créele a Él. Él hará a través de ti. Tú no vas a tener que hacer nada, simplemente creerle a Él y obedecerle a Él. Aleluya, entonces Él hará. Jesús dice en Juan 15:5, yo soy la vid verdadera.
Aleluya. Y todo el que está separado de mí, nada puede hacer. ¿Por qué? Porque usted y yo somos los pámpanos. Y un pámpano es una rama. Y Jesús es el tronco. Y la rama, si la desconectan del tronco, automáticamente ya no tiene alimento. Le toca morir. En cambio, si se mantiene conectada la rama con el tronco, que es Cristo, esa rama no tiene que hacer más nada. ¿Por qué? Porque el tronco se encarga de alimentarla. Aleluya. El tronco se encarga de darle todo lo que la rama necesita para que lleve mucho fruto. Es maravilloso esto, gloria al Señor para siempre. Así es que quite su mirada de su problema y póngala en Cristo. Confíe en Él. Él dijo en Mateo 6:33, más primeramente busquen el reino de Dios y su justicia. Y yo me voy a encargar de traer todo lo que ustedes necesitan. Yo voy a traer la paz que ustedes necesitan. Yo voy a traer el gozo que ustedes necesitan. Yo voy a traer la finanza que ustedes necesitan. Yo voy a traer todo lo que ustedes necesitan. Eso fue lo que Jesús prometió. Pero primero debemos buscar su reino y su justicia. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Pedro estaba, aleluya, Pedro estaba hundiéndose en una ocasión. Recuerdan cuando cuando hay una tormenta y Jesús viene y ellos creen que es un fantasma, pero era Jesús. Oh, gloria al Señor. Bueno, Pedro dice, maestro, si eres tú, manda que yo vaya. ¿Dónde está tú? Jesús le dice, claro, soy yo, ven. Pedro sale caminando de la barca, pero luego que él comienza a caminar, se quita la mirada de Jesús y la pone en la tormenta, en las olas. Y dice la palabra que Pedro comienza a hundirse. ¿Por qué Pedro comienza a hundirse? Sencillamente porque quitó la mirada de Jesús. Cuando quita tu mirada de Cristo, van a venir la tormenta, te van a arropar. Pero si cree en Cristo, aún en medio de la tormenta, de la tempestad, del problema, Él te dará paz. Por eso es que dice el Señor, déjame la venganza a mí, yo pagaré, yo sé cómo hacerlo. Gloria al Señor para siempre. Hay gente, gloria al Señor, que necesita hacer como hizo el hijo pródigo. La Biblia dice en Lucas capítulo 15, versículo 17, que este muchacho, volviendo en sí, dice que dijo, yo volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Hay gente que necesita volver en sí. Wow. Hay gente que está atravesando dificultades simplemente porque no se ha atrevido a volver en sí y a humillarse ante Dios y decirle, Señor, yo he pecado contra ti. Yo he pecado contra mi prójimo, voy a humillarme. Aleluya. Este hijo pródigo volvió en sí. Fue donde su padre, sabemos, dice que cuando llegó ya el padre mandó el becerro a matar el becerro gordo para hacer comida, mandó a los músicos que tocaran porque fiesta. Eso es lo que Dios espera, tiene para ti. Pero debes volver en sí. Aleluya. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo no se conocía a sí mismo hasta que no fue procesado. Cuando fue procesado, entonces dijo, pero ven acá, yo tengo un papá, yo dejé mi casa, pero yo vuelvo para mi casa. Qué lindo, maravilloso, gloria al Señor para siempre. Alabado sea el Señor. Cuando llega a conocerlo, te pasa como Pedro. Amén. Cuando llega a conocer quién te llamó, te conocerá a ti. Pedro estaba preso, Hechos 12:6, y dice que Herodes lo tenía listo para cortarle la cabeza esa noche. Pero ¿sabe qué? Pedro estaba durmiendo. ¿Qué significa eso? Que Pedro estaba confiado, porque Pedro sabía quién era. Pedro sabía qué portaba. Pedro sabía que era una propiedad de Dios. Pedro sabía cuál era su asignación. Pedro sabía que su hora no había llegado. Cuando conoce a Cristo, a través de su palabra lo va a conocer, entonces ahí mismo Él te va a decir cuál es tu asignación, cuál es tu llamado, cuál es su propósito contigo.
Él te va a decir para dónde tú vas. Pero hay mucha gente que vive sin propósito. Por eso es que Dios te está llamando. ¿Por qué? Porque Él quiere mostrarte cuál es su plan para ti. Y al inicio te decía que Dios tiene una vida abundante para ti. Amén. Dios tiene una vida maravillosa. Pedro estaba durmiendo mientras Herodes estaba preparando para cortarle la cabeza. Así es que cuando sabe quién eres, va a descansar. Aleluya. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano y amigo pastor Cristian, pastor de la iglesia Casa del Espíritu Santo, Refugio Celestial, aquí en el municipio El Factor, en la provincia María Trinidad Sánchez, en la República Dominicana. Bendiciones para bendecirle hoy, mañana y siempre. Aleluya. Alabado Dios.